Bueno, esto sería la clase 3 de la continuación de lo que sería nomenclatura, ¿sí? Cómo poner los nombres a los compuestos químicos. Bueno, nos habíamos quedado que ya son los ácidos, digo, los óxidos, y aquí vamos a ver los hidruros, todo lo que es cuestión con el H o el hidrógeno. Y entonces en el hidrógeno pues tenemos los hidruros metálicos, que era cuando su número de oxidación del hidrógeno es -1 y forma compuestos llamados hidruros a través de los metales. Para nombrarlos se utiliza la palabra hidruro seguida del metal con la terminación correspondiente según la tabla sufijos. Ajá, y la palabra hidruro seguida del metal para la nomenclatura tradicional y valencia representada con el número romano cuando es una nomenclatura stock, ¿vale? Cuando es una nomenclatura stock es con este paréntesis, ¿no? Y número romano. Y cuando es con sufijos y prefijos es tradicional. Hidruro de sodio es stock, hidruro de sódico, ¿no? Sódico, porque empieza con ico el sufijo y por eso aquí quedaría hidruro de sodio. Sodio y ahí está y el hidruro, ¿no? Ah, para escribir la fórmula se siguen los mismos pasos que en los óxidos. Se escribe el número de parte positiva del metal y después de la parte negativa el hidrógeno, como se muestra en el siguiente ejemplo. O sea, el cruzado. Sí, el cruzado -1 y +2 del calcio se cruzan y quedaría calcio 1 y el H o el hidrógeno con 2. ¿Sale? Nada más es un cruce de números de oxidación. ¿Sale? Ahora los hidrácidos, ¿sí? Los hidrácidos, sí, sí, está bien. Hidrácidos, bueno, son disoluciones acuosas. Los haluros de hidrógeno o hidrácidos dan disolución ácida, es un ácido. Los hidrácidos resultan la combinación de los no metales con los grupos 6 y 7 del hidrógeno. Bueno, los halógenos, principalmente los halógenos como es el cloro. Sí, el cloro nos está mostrando aquí que se está uniendo con el hidrógeno y nos da un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico. Y bueno, ¿cómo se pone este nombre? El hidrógeno actúa con su número de oxidación positivo +1 y los no metales con el negativo. En este caso, por ejemplo, los halógenos, casi la mayoría tiene -1. Entonces quedaría +1, -1, se cruzan y quedaría HCl o el ácido, ¿no? Entonces, para nombrarlos se escribe la palabra ácido, siempre se pone la palabra ácido, ajá, seguida del nombre del no metal con el sufijo hídrico, en la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura stock, o sea, en la segunda, se usa el sufijo uro, seguido de hidrógeno, como se muestra a continuación. Entonces hay dos formas para poner los ácidos. Normalmente la coloquial se dice ácido siempre, ajá, siempre se pone ácido, que es la tradicional, y de seguida por la raíz clor del cloro y luego el sufijo hídrico. Entonces quedaría ácido clorhídrico, ¿sí? En la tradicional. Pero en la stock, pues tenemos que puedes poner el no metal, cloruro, con la palabra uro, seguida de la palabra uro, la raíz cloruro, de y luego ya el hidrógeno, ¿no? Cloruro de hidrógeno. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ácido selenídrico, ¿no? Ahí está la palabra ácido selenídrico, hídrico, con la palabra selen, ajá, en la raíz. Seleniuro de hidrógeno sería la nomenclatura stock, ¿sí? Y bueno, pues las propiedades de los hidrácidos es a temperatura ambiente, son sustancias gaseosas, son solubles en agua,
en disolución conducen la corriente eléctrica. Entonces un ácido siempre va a conducir corriente eléctrica. En el resto de los no metales se forman los hidruros volátiles. Estos compuestos están usados por enlaces covalentes, ¿vale? Poco polares. Se diferencian de los hidrácidos por no tener propiedades ácidas. Ajá, esa es la diferencia. Los elementos que forman estos compuestos son nitrógeno, fósforo, arsenio, carbono, boro, entre otros, ¿no? Bueno, hay unos elementos que también cambian, ¿vale? No es que sigan rigurosamente lo que la IUPAC nos dice, ¿no? Para nombrar se utilizan nombres especializados, nombre común, admitidos por la IUPAC. La IUPAC es el organismo internacional, así como el de la ONU, pero para los químicos, donde nos dice las reglas del juego para hacer la nomenclatura, ¿no? Y que todos en el planeta Tierra sepamos cómo diferenciar los compuestos. ¿Sale? Entonces hay algunos que son ya tradicional vulgar, ¿sí? Ya nombre vulgares. Y ya por cuestión ya de tiempo desde la Edad Media o más allá, desde la antigüedad, pues ya se nombraban así los compuestos y ya se quedaron con ese nombre. Aunque sirve a que también pueden seguir la nomenclatura stock o tradicional. Entonces la nomenclatura tradicional, por ejemplo, a los hidruros metálicos, como por ejemplo aquí el amoníaco, pues se diría hidruro de nitrógeno, pero pues aquí dicen amoníaco, punto, ¿no? Fosfina, pero sería un hidruro de fósforo. Arsina, arsina del arsénico, pues ahí miren cómo se cambia el nombre por un nombre vulgar, ¿no? Hidruro de arsénico, ¿no? Metano, bueno, este metano pues lo ponemos como en paréntesis porque esa es una nomenclatura de la IUPAC, pero para hidrocarburos, ¿no? El hidrocarburo sería hidruro de carbono, pero pues es un hidrocarburo, nada que ver. Yo creo que por la opción, por ejemplo, para tener un ejemplo, borano, borano, pues es hidruro de boro. No, nada que ver, ¿no? Con la tradicional y el nombre común o el vulgar, como le dicen, ¿no? Algunos químicos le dicen es nombre vulgar. Entonces, pues hasta acá serían los hidruros y los hidrácidos. Ahora vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos son los oxígenos metálicos reaccionan con el agua, produciendo. Entonces, los óxidos metálicos, cuando reaccionan con el agua, producen los hidróxidos, ¿no? Que son compuestos con propiedades muy variadas y son con muchas aplicaciones en la industria. Los hidróxidos están constituidos por un catión y el grupo OH negativo, ¿sí? O sea, este OH ya lo habíamos visto en otra clase, ¿sí? OH, todo completito, es -1, ¿sale? Entonces ese grupo, se va a formar, ese es un hidróxido de base, o la base, cuando veamos ácidos y bases, vamos a también verlos muy seguido porque esos son bases, es una base muy fuerte, ¿sí? Su pH es 14, esos son los importantes para hacer las reacciones de neutralización y los buffers. Y los buffers para que podamos tener esa reacción de neutralización de un ácido. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Sí es importante que se lo aprendan, que es un hidróxido, que es la combinación de un óxido metálico más el agua, ¿no? Y tenemos MOH, cualquiera podría ser hidróxido de sodio, de potasio, de litio, cualquier metal, ¿vale? Para nombrarlo se utiliza la palabra hidróxido seguida del metal con la terminación correspondiente según la tabla de sufijos en la nomenclatura tradicional y en la palabra hidróxido seguida del metal y la valencia representada con el número romano. Ese es en la stock, ¿vale? Todo lo que es número romano es stock y tradicional son los sufijos y prefijos. Entonces aquí tenemos óxido de potasio o óxido potásico. Reacciona con el agua y al reaccionar con agua se forma el hidróxido de potasio o hidróxido de potásico, ¿vale? Para la nomenclatura tradicional, potásico.
Ahora, también es muy importante porque estos hidróxidos son para la industria del jabón, ¿sale? Entonces son muy importantes. Aquí tenemos los metales como siempre actúan con sus números de oxidación positivos, de acuerdo al grupo, ¿se acuerdan? 1A, 2A o 3A, según el metal. Y el grupo hidróxido con -1, todo el grupo. O el OH, todo el grupito es -1. ¿Cuáles son las propiedades de los hidróxidos o bases? Tienen un sabor amargo, son jabonosos al tacto, se neutralizan para formar sales y en soluciones acuosas son electrolíticas. ¿Sí? Aquí tenemos también el cruce ¿cómo se llama? Números de oxidación, potasio que es grupo 1A, grupo 1A, pues quedaría +1, OH -1, nada más se cruza y quedaría hidróxido de potasio, de aluminio. El del aluminio, pues ese es el que usamos para los dolores del estómago cuando son gastritis, ¿no? Hidróxido de potasio y eso ayuda a que la acidez sea menor, ¿no? Por lo que les estoy comentando que actúa como un amortiguador, una reacción de neutralización del ácido. Vamos con los oxiácidos, ¿sí? Ah, los oxiácidos no metálicos o anhídridos, acuérdense que el anhídrido son los óxidos no metálicos, ¿vale? Reaccionan con el agua produciendo ácidos. Los oxiácidos son compuestos que están constituidos por hidrógeno y un no metal y un oxígeno. Entonces los óxidos no metálicos reaccionan con el agua y tenemos un oxiácido. Los oxiácidos están formados por un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Ahí lo tenemos claramente en el ejemplo, ¿vale? Ahí está, el óxido no metálico más agua y está formándose el oxiácido. Para nombrarlos primero se indica el nombre genérico ácido después del nombre del no metal que contiene con los prefijos o sufijos. Acuérdense, prefijos y sufijos es nomenclatura tradicional y que se muestran anteriormente de acuerdo al número de valencia de los elementos. Anhídrido sulfúrico más agua queda ácido sulfúrico. ¿Sale? Aquí ya tenemos la nomenclatura tradicional. En estos casos de los óxidos, de los oxiácidos, sí se usa más frecuentemente la nomenclatura tradicional, ¿sale? Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido ico, todo lo que es ico, perclórico, hipooso, perico. Aquí sí son muy utilizados, ¿no? Nunca utilizamos como que nomenclatura stock. Así que tengan mucho cuidado, ¿vale? Para obtener la fórmula de un oxiácido es necesario saber el nombre del ácido o determina el anhídrido del que proviene, por ejemplo, ácido sulfúrico proviene del anhídrido sulfúrico, ¿sí? Anhídrido sulfúrico por la valencia que tiene de 3, ahí se ve claramente el CO3, esa es la valencia, por eso viene el ico, y luego tenemos la combinación de agua y ya nos da el ácido, ¿no? Ácido sulfúrico. Cuando se desprotona, pues es el sulfato, ¿no? Así, pero bueno, eso ya sería otra, otro tema. Aquí lo importante es ver la nomenclatura, ¿sí? Que ustedes estén aprendiendo cómo poner el nombre de los compuestos. Anhídrido nitroso, oso, ese oso viene por la valencia del nitrógeno más agua, ¿sí? Y pues tenemos aquí ácido nitroso, ¿sale? Luego existe una excepción para los anhídridos de boro, fósforo y arsénico. Al formar sus ácidos respectivos es necesario combinarlos con 3 moléculas de agua, como se muestra en el siguiente ejemplo. Anhídrido bórico, ajá, más agua. Este 3 viene del balanceo, ¿vale? Están balanceando. Y al balancearlo, pues se está buscando hacer pues aquí reducirlo a la mitad, ¿no? H6, B2 o 6, se saca la mitad, queda 3, 1 y 3, ácido bórico.
Bueno, se recuerda que es necesario reducirla a su mínima expresión, por eso sale H3BO3. Y bueno, vamos a ver ahora las propiedades de los oxiácidos. Reaccionan con las bases para formar sales y agua. Presentan un sabor agrio y poseen un pH con rango que se va a 7 o a 0, ¿no? Entonces son muy ácidos. Acuérdense que el rango de pH de 0 a 7 es ácido. El 7 es neutral. Disueltos en agua son electrolitos. Al disolver en agua forman iones. Ujú. Vamos con las sales, ¿sí? Sales binarias y sales oxisales, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la tabla. Bueno, las binarias ya las hemos visto como el cloruro de sodio. Entonces, vamos a ver sustituir los hidrógenos de los ácidos por un metal que se forma por la unión de anión y del ácido, AH positivo, y el cation de la base o H negativo. A este proceso se le denomina reacción de neutralización. Aquí vamos a ver ya los ácidos y bases, ¿no? O sea, estamos viendo ya las reacciones de neutralización que nos va a formar una sal, ¿sale? Sales binarias también llamadas aloideales. Aloideales, sí, sí, apréndanselo. Aloideas, perdón. Aloideas son muy, bueno, aquí yo los he visto más como sales binarias, ¿no? O sea, sinceramente lo he visto más como sales binarias, no aloideas, pero pues ahora sí que todo depende, ¿no? Esperemos que así sea, que sí se queden con sales binarias para que entiendan este tema. Combinación entre un metal y un no metal, resultado de hacer reacción de un hidrácido con un hidróxido con base, ¿no? Entonces aquí tenemos un hidrácido o un ácido, este ácido brómico o bromuro de hidrógeno, más base que es hidróxido de litio, reaccionan y nos dan una sal, sale la sal aloidea. La sal, pues aquí sería bueno, sale también agua. Aunque también esto de las sales, normalmente la nomenclatura es con uro. Aquí lo dice, ¿no? Dice, para determinar su nomenclatura, su nombre primero al no metal son la terminación uro. Terminamos con uro, la terminación, seguida del metal correspondiente con el sufijo correspondiente en la nomenclatura tradicional o bien la valencia representada con el número romano. Bueno, esa es nomenclatura stock. Acuérdense que nomenclatura stock es con número romano. Aquí tenemos ácido bromhídrico, o sea, aquí vuelve a poner el ácido más hidróxido de litio o hidróxido lítico, eso es por nomenclatura tradicional, lítico. Bromuro de litio, ese es el más común, bromuro lítico. Bromuro lítico es tradicional, no se ocupa mucho, siempre decimos bromuro de litio, eso es en la práctica, pero pues ustedes pueden poner las dos. En el examen que pueda venir, quién sabe. Yo creo que pues ambas pueden venir, pero más se usa el bromuro de litio, ¿no? Toda esa stock, ¿no? La nomenclatura stock. Pero la terminación uro, la raíz brom y el metal, litio. Bromuro de litio. Esa es una sal, ahí estamos ya viendo la sal, el agua. Es combinación de un ácido más un hidróxido. Oxisales, vamos ya en temas ya finales. Esto sí ya es un poco más a final. Una oxisal está formada por un metal, un no metal y un oxígeno. O sea, aquí tenemos presencia de un metal y un no metal más el oxígeno. Y son el resultado reaccionar un oxiácido con un hidróxido o base. Entonces aquí tenemos un oxiácido que también es un ácido. Se conocen como ácidos también, pero pues aquí lo están poniendo como oxiácido. Es bromato, ajá, o brómico, ácido brómico, pero bueno. La base es hidróxido de litio. Reaccionan y da la oxisal, ¿sí? Más el agua. ¿Cómo le vamos a poner a esa oxisal? Bueno, pues para la notación de la oxisal se escribe primero el metal, seguido del anión del acuerdo con la tabla de aniones más comunes que se encuentran posteriormente. Esa tabla la pueden encontrar hasta el final de su libro. Ahí están las tablas de estos aniones, que son los grupos funcionales que habíamos visto, OH, carbonato, fosfatos, todo esto.
En la nomenclatura se nombra primero el anión seguido del metal y los aniones resultan de la eliminación de uno de todos los hidrógenos de los ácidos, siendo su valencia el número de hidrógenos eliminados. Si la terminación del ácido es oso, cambiará a ito, y si termina en ico, cambiará en ato. Entonces, aquí es importante entenderlo. Si termina en oso, es ito. Si termina en ico, su terminación es ato. Aquí tenemos un ejemplo. Ácido brómico y hidróxido de litio. Entonces, al combinarse, va a formar la oxisal y quedaría perbromato, porque venía de ico, o sea, de perbrómico. Entonces es perbromato de litio o perbromato lítico más agua, ¿no? Ahí está ya la sal, ¿sí? Aquí les falló en el libro, debería de haber un O4. Hay una disculpa, nada más son pequeños errores, pero que pueden ser muy grandes. Entonces, este de aquí, el BRO4, debería de estar acá, el BRO4, ¿no? Nada más como, este, para que ustedes no se vayan a confundir. Y es perbromato de litio, ¿sí? Y pues yo creo que hasta aquí están ya la tabla, mire lo que les decía. Borato, carbonito, carbonato, ¿sale? Entonces esta tabla se la tienen que saber para hacer esta nomenclatura. Y pues ya nada más ponemos su grupo funcional. Por ejemplo, se me ocurre un carbonato, bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces ahí viene derivado, ¿no? Carbonato, que es el de aquí, ¿sí? Carbonato de sodio, ¿no? Bicarbonato de sodio sería dos sodios con el carbonato, ¿no? Entonces bicarbonato de sodio. Pero bueno, vamos a ver. Pues aquí está hipoclorito sódico, nitrato potásico, carbonato cúbrico. Sí, nada más se pone en nomenclatura tradicional, esa es la más usual para estos oxiácidos. Hipoclorito de sodio, nitrato de potasio, carbonato de cobre 2, ese es en el stock. Hipo y el ito. Ito viene del ico o del oso, perdón. Ito, cuando ustedes terminan en oso, termina ahora en ito para los oxiácidos, oxisales digo. Y aquí se daría nada más hipoclorito de sodio, ¿no? Esto es con práctica, léanlo, repásenlo bien, vean en su libro 2, 3 veces, ojéenlo para que le entiendan mejor esta nomenclatura, por favor. Eso es con tablas que ya la acabamos de ver, están hasta también al final de su libro. Y también en la unidad viene una tabla cortada como esta. Entonces, para que sepan cómo es los grupos funcionales, el carbonato, el potasio, el fosfato, etcétera. Bueno, aquí tenemos las propiedades de las sales, son sustancias de estabilidad relativa, su actividad y su vida están condicionadas por los elementos que la integran, o sea, no se comportan más que como los elementos que la integran. En disolución acuosa conducen la corriente eléctrica, son conductores de electricidad, temperatura y presión de ambiente son sólidos y cristalinos, pues como si fuera una sal. Su punto de fusión y ebullición son relativamente altos. Muchos se disuelven con gran facilidad a temperatura ambiente. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Y pues hasta aquí acabaríamos ya completamente, ¿sí? El capítulo de nomenclatura. Estudian mucho. Realmente la nomenclatura, esto es práctica, practicidad. Practiquen mucho la nomenclatura, porque si les pueden preguntar nomenclaturas o si no simplemente vienen los compuestos y no se lo saben. Para los que van para ciencias biológicas, yo les recomiendo que esto sí se lo tienen que aprender a fuerzas porque pues tienen que saber nombrar los compuestos. Y pues hasta aquí yo ya le dejaría en la unidad 6. Hasta aquí se acabó la unidad 6.